Dios Padre misericordioso que tienes mucho amor, te damos gracias. El día de hoy nos reunimos aquí, enfrente de tu palabra, para recibir de tus enseñanzas. Y queremos recibir tu fortaleza para poder seguir viviendo para ti. Y ahora mismo, en otros lugares también se está predicando tu palabra. Abre los corazones de todas las almas nuevas para que tu palabra pueda ser sembrada. Estamos viviendo los últimos años. Ayúdanos para no amar este mundo y para no estar preocupados por las cosas del mundo. Sabemos que tu segunda venida está muy pronto y queremos vivir el resto de nuestras vidas preparando para verte. Aún existen nuestros familiares y amigos y vecinos que aún no te conocen. Ayúdanos y danos la oportunidad para poder predicarlos. Y abre sus corazones para que puedan venir frente de tu palabra. Continuando desde la semana pasada, estamos aprendiendo sobre el libro de Esdras. Ayúdanos para entender bien y para obtener tus enseñanzas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Esdras 3:8. Esdras 3:8. Esdras 3:8. Esdras 3:8. Leamos juntos. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Las personas que volvieron a Jerusalén con Zorobabel comienzan a construir el templo. Veamos versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y también estaban alabando a Dios. Y en versículo 12 y 13 leamos juntos. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ellos estaban secuestrados por 70 años y estaban viviendo como siervos, pero cuando volvieron, comenzaron a construir el templo de Dios. Vinieron para esto.
y estaban cantando, alabando a Dios con mucha alegría. Pero muchos de ellos no estaban alegres porque el primer templo de Salomón era tan grande y tan maravilloso, pero fue destruido y ahora el nuevo templo que están construyendo ya no es tan maravilloso como la primera. Entonces la gente estaba comparando el templo que antes tenían y el templo que recientemente han hecho. Entonces veamos, hagamos un resumen. Hemos visto esto varias veces de que Dios escogió a Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Dios cambió su nombre a Israel. Y después Israel tuvo 12 hijos y entre ellos José. Sus hermanos lo vendió a Egipto, pero esto era todo parte del plan de Dios. Y por 400 años los israelitas estaban viviendo en esclavitud en Egipto, pero luego Dios mandó a Moisés y los hizo escapar. Y ellos tuvieron que vivir en el desierto por 40 años y entraron a Canaán por la guía de Josué. Y cuando Josué murió comenzó la época de los jueces. Y habían los 12 jueces. Y luego llegó la época del Reino Unido. Rey Saúl, Rey David, Rey Salomón. Cada uno gobernaron por 40 años. Y luego la nación fue dividida en Sur Judá y Norte Israel. Norte Israel estaba formado de los 10 tribus y los otros 2 tribus, Judá y Benjamín, estaban en Sur Judá. Primero fue destruido Norte Israel por Asiria. Y luego Sur Judá también fue destruido por Babilonia. Y ellos atacaron 3 veces. Y fue destruido totalmente. Y luego, después de 70 años, Dios los recuperó. Entonces, regresaron a Jerusalén 3 veces. Primero fue por la guía de Zorobabel, segundo fue por la guía de Esdras y tercero por Nehemías. Y Esdras ayudó a Zorobabel y también a Nehemías. Esdras, este nombre significa ayudante de Dios. Es ayudante. Entonces ya hemos aprendido sobre Nehemías y estamos aprendiendo sobre Esdras y Zorobabel. Esto es el templo de Salomón, el primer templo. Este es templo de Salomón. Cuando entran al templo de Salomón, todo está hecho de oro, todo. Entonces, más o menos para construir esto, les costó 100,000 talentos de oro. Hoy en día, oro cuesta bastante. Aquí está bronce, hierro. El oro costaba así.
como 63 billones. ¿Han visto cualquier edificio que cueste así? Pero esto solamente era costo de oro. Si añadimos madera y todos los otros materiales que usaron para hacer este primer templo, sería una cantidad que no podemos contar. Y les tomó 7 años para hacer el templo de Salomón y luego templo de Zorobabel, 4 años. Y después de esto, por 16 años, pararon de construir. Entonces, si 536 años antes de Cristo, hasta 520 años antes de Cristo no estaban pudiendo construir, hasta que lo completaron por 4 años. Y esto lo llaman Templo de Zorobabel. Pero comparado a la primera, no era bueno. Parecía muy miserable. Por eso el rey Herod sabía que a los judíos necesitaban un templo, y Herod no es que derrumbó todo y lo hizo de nuevo, sino hizo que el segundo templo también pueda ser como la primera. Él ayudó. Y Herod, cuando vio este templo, aunque él no era judío, él lo expandió. Y le tomó 83 años. Él hizo el plan y comenzó a construir, y cuando murió, sus hijos seguían. Sus hijos seguían renovando el templo. Aunque él murió, seguían poco a poco. Herod también le encantaba construcción. Entonces le tomó 83 años para acabar la renovación. Por 83 años les tomó tanto para construir esto, pero luego Roma entró y lo quemó totalmente. Este templo que les tomó 83 años fue quemado por Roma. Lo importante no es que construyan el templo. Era el templo hecho por Herod. Templo de Zorobabel le tomó 4 años. Y templo de Herodes le tomó 83 años. Él es Ageo. Ageo era viejo. Si vemos en Esdras,
4. Leamos juntos. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Alrededor de nosotros va a haber distracciones. Cuando comienzan y cuando deciden a vivir para Dios y trabajar para Él, siempre llegan los conflictos internales y externales. Si vemos 4:24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y la construcción se paró. Entonces tienen que saber que esta historia está conectada al libro de Ageo. Es bueno que lean Ageo junto con este capítulo porque así entenderá mejor. Entonces es bueno que lo tengan escrito. Entonces después de Darío llegó Ageo. Vayamos al libro de Ageo 1. Ageo 1:1. Ageo 1:1. Leamos juntos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: construcción se paró por 2 años hasta que Ageo apareció. Dios le mandó a Ageo y luego en septiembre Dios le mandó a un joven, Zacarías. La semana pasada mencionamos un poco sobre Ageo. El libro de Ageo solo está formado por 2 capítulos, pero en esos 2 capítulos aparecen 4 enseñanzas. Él llegó a enseñar en junio, él llegó a enseñar en julio. Si vemos en capítulo 2, versículo 1, leamos juntos. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: 2 veces y versículo 10. Aquí fue donde dio 2 enseñanzas más. Y en capítulo 2, versículo 20, dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: por septiembre, él dio 2 enseñanzas, quizás uno por la mañana, uno por la tarde. Es 6, 7, 8, 9. En total, 4 meses.
por 4 meses él dio 4 enseñanzas. Por 4 meses él dio 4 enseñanzas. Y después de oír esos 4 mensajes, les tomó 4 años para construir el templo. Entonces, cuando decimos Ageo, podemos recordar del número 4. Esto es base de la historia. Entonces, primero recuerden 444. Por 4 meses, 4 enseñanzas, y luego por 4 años construyeron el templo. Vayamos a Ageo. Ageo 1, 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pasó 16 años, y si ven aquí atrás, así era el templo. Habían parado de construir. Y él le decía a todos: sus casas están todo construido y todo bueno, pero no están construyendo la casa de Dios. La casa de Dios lo dejan así nomás. Así él estaba enseñando. En versículo 2 dice que el pueblo no lo construía diciendo: el tiempo no ha llegado. ¿Cuántos años había pasado? 16 años. Y están diciendo: nah, lo vamos a hacer luego porque aún no es el tiempo. Pero ya había pasado 16 años. Si no lo hacen hoy, claro que no pueden hacer mañana. No podemos decir: estamos esperando que se construya el templo. Pero aunque dicen eso, no hacen nada. ¿Por qué dijo esto? Si vemos en capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Esdras, capítulo 4, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Las personas alrededor estaban distrayendo. Por eso se ponían más débiles. Como reciben distracciones, seguían pensando: quizás no es el tiempo para construir el templo, quizás no es el tiempo de Dios. Y perdieron su poder. Tenían que poner mucha fuerza para construirlo, pero solamente lo dejó. A veces pueden preguntar a Dios: parece que aún no es tiempo para que yo haga tal cosa, pero esto no va a ayudar.
La casa de Dios no es el edificio, no es la iglesia, sino somos nosotros. Si vemos primero de Timoteo, primero de Timoteo 3:15. Leamos juntos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia viviente es la casa de Dios, o sea, nosotros somos la casa de Dios. Cada vez que se aumenta las personas que han sido salvos, la casa de Dios crecerá más y más. Busquemos Efesios. Efesios 2. Dice, siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Zorobabel dejó Babilonia y llegó hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque él hacía algo grande. Solo fue porque su rey le hizo más libre. Nosotros, tal como nosotros, ¿cómo fuimos? ¿Cómo deshicimos nuestros pecados? Solo por ser salvo. Porque Jesús dijo, consumado es, y yo morí por todos tus pecados. Y nosotros oímos, y después de oír nos salimos de este mundo, o sea, Babilonia. Y lo primero que hacemos después es de construir nuestra vida hacia Dios. Pero sabemos que durante el proceso siempre hay distracciones. Y ya pasó 8 años desde que llegué acá. Y siempre había dificultades por 8 años. Era difícil de conseguir lugar para hacer reunión. Y muchos dueños nos hacían salir. Y esas dificultades siempre van a estar. Pero lo único que nosotros podemos decir en estos momentos es de decirle a Dios que nos dé de su fortaleza. Pasó un año. ¿Creen que las cosas cambió? Las cosas no cambian. $16 no es un tiempo corto,
Pero al pasar del tiempo, los humanos se olvidan. Ya no piensan. Y todos están ocupados por sus propias cosas. Siempre recuerden que no existe ningún entorno perfecto para la vida cristiana. No existe. Pero si están viviendo sus vidas cristianas muy fácilmente, es algo que deberían de agradecer muchísimo a Dios. En nuestra iglesia hay alguien que les toma 2 horas solo para llegar hasta aquí, pero lo hacen hasta en invierno. Desde tan lejos. Esto quiere decir que en situaciones difíciles sí se puede hacer la vida cristiana, entonces no podemos tener excusas. Veamos Proverbios 26:13. ¿Quiénes son los que dan excusas? Veamos. Veamos juntos. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Los perezosos dicen: yo no puedo salir de mi casa porque hay león en el camino. Y versículo 14: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Sabes los que siempre se quedan en su cama? Ellos son los que dicen: no puedo salir porque da frío, no puedo salir porque hay un león en el camino, porque llueve, porque hace calor. Leamos. Mete perezoso su mano en el plato, se cansa de lavarla a su boca, de llevarla a su boca. Y cuando comen también, tiene su mano en el plato, pero no puede subir la cuchara. Y versículo 16: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Por ejemplo, los perezosos dicen: hay león en el camino. Y hay muchos que le aconsejan: esas solo son excusas, no puedes vivir así. Pero ellos se piensan muy sabios y no escuchan, no oyen a los que los aconseja. Entonces los que no construyen el templo de Dios son porque son perezosos. Los perezosos solo buscan excusas. En Corea hay una frase que dice: todo tumbas tiene excusas. O sea, todas las muertes tienen sus excusas, tienen sus razones. ¿Se recuerdan cuando Adán comió del fruto del bien y el mal? Y Dios le preguntó: ¿por qué comiste del fruto cuando te dije que no lo comas? ¿Y qué dijo? Adán, en vez de decir: oh, perdón, te desobedecí, lo siento, ¿qué dijo? Mi mujer me dijo que lo coma. Adán dijo: la mujer quien tú creaste me hizo comer del fruto. Busquemos Génesis. Génesis 3. Génesis 3:11. Leamos juntos.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán dijo, yo no estaba pensando en comer, pero mi mujer me hizo comer. La mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol. Adán lo primero que hizo es dar excusas. Y luego Dios le preguntó a Eva, le dijo, ¿tú por qué comiste? Y ella tampoco, en vez de decir lo siento, desobedecí, ella dijo, la serpiente me hizo comer. Adán dijo que fue culpa de Eva. Por ejemplo, la razón por la que no puedo vivir mi vida cristiana es por mi esposa, dicen. Pero entonces, ¿por qué esa esposa no puede? Por serpiente, dice. ¿Ustedes por qué no están pudiendo vivir sus vidas cristianas bien? Porque hay que buscar, en vez de dar excusas. Si buscan excusas, pueden haber muchas excusas. Por tal cosa, por esto, pastor, es que me hace difícil. Todos están en la misma situación. Al lado de mí también está Eva, también está serpiente. Todos es lo mismo, pero hay algunos que obedecen y viven bien para Dios y hay otros que no. No hay tiempo perfecto, no hay situación perfecta. Así que no podemos dar excusas. Saúl, el rey Saúl, dijo que mate a todos, pero no mataron a todos. Y cuando Salomón le preguntó a Saúl, ¿por qué hiciste así? Saúl dijo, por mi pueblo, porque el pueblo quería. Aarón también, hermano de Moisés. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y bajó con los 10 mandamientos, Aarón y los demás estaban adorando un ídolo de vaca. Y cuando le preguntó por qué esto estaba pasando, Aarón le culpó a los pueblos. No podemos culpar a Eva, a serpiente, a cualquier cosa. Porque esto es lo mismo que un perezoso decir, hay león en el camino. Y ellos, sorprendentemente, se piensan muy sabios y viven siguiendo su propio pensamiento. Entonces siempre recuerden que existen dificultades y distracciones en la vida cristiana, pero existen los que consideran estas distracciones como excusa. Por ejemplo, muchos pueden decir, mi casa está lejísimo de la iglesia, pero la única manera de vencer todo esto es de buscar la ayuda de Dios. Si vemos Eclesiastés 11, Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4.
Leamos juntos. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Cuando uno se enfoca en las situaciones, no pueden hacer las cosas, porque observa a la situación. Entonces la vida cristiana no es de observar las cosas que está pasando, sino solamente ver a Dios quien controla y opera en todos esos momentos. Si solo miran a Dios, cualquier cosa que les pase o cualquier situación, pueden saber que, oh, esto fue de Dios. Pero los que se enfocan en la situación no pueden mirar a Dios. Cuando Pedro estaba caminando en el mar, al principio estaba siguiendo a Jesús, mirando a Jesús, pero luego, cuando él vio el viento y vio las olas y vio las cosas que estaba pasando alrededor, él cayó y estaba ahogando. Siempre tenemos que mirar a Dios, quien está en el medio de todo. Y de esa manera pueden caminar. Veamos Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios es todopoderoso. Tienen que saber a Dios. Mi situación ahora, ¿quién me lo dio? Dios les dio. Aunque sean distracciones, aunque sean tentaciones, Dios les dio. Cuando ya estaban tratando de construir el templo de Zorobabel, hubo distracciones, pero estas distracciones también llegaron de Dios para ver cómo hacen cuando hay distracción. Eclesiastés 11:6. Si por la mañana siembra tu semilla y la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Por eso nosotros, en vez de ver las nubes, los vientos o todas otras cosas, si enfocamos en Dios, podemos enfocar en su ayuda. Por eso durante la vida cristiana, nunca pueden culpar a las personas o al ambiente. Esto es lo que dijo Adán, esto es lo que dijo Eva. Ellos culparon su situación. Si tienen que sembrar por la mañana, siembren. Si hay que escuchar, oír la palabra en tal tiempo, oyan. Porque Dios solamente trabaja por personas así. Pero los que dan excusas, solamente es que no quieren hacerlo. Solamente es que tienen pereza. Les dan pereza leer la Biblia. No es que no lo leen porque no tienen tiempo, sino no lo leen porque tienen pereza. Entonces, primera enseñanza de hoy, no pueden dar excusas, especialmente sobre otras personas o la situación que están. Porque excusas así paró que el templo sea construido por 16 años. San Juan 6:5.
San Juan 6:5. Leamos juntos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Si ven en versículo 10, aparece más o menos 5,000 personas. Y después le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para todos estos hombres? ¿Cómo podemos alimentar a 5,000 personas? Y en versículo 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y Felipe calculó todo seriamente. Y lo que dice aquí, claro que es una palabra cierta. Felipe estaba calculando cuánto tendrían que pagar para alimentar a tantos. Pero ¿por qué Jesús hizo que le dé esta respuesta? Leamos juntos aquí. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya tenía todo el plan. Ya sabía cómo alimentar a 5,000 personas. Jesús ya tenía plan, pero ¿por qué? Preguntó. Para saber fe de Felipe. Si Felipe en serio tenía fe, su respuesta tenía que ser, pues costaría muchísimo, pero tú estás aquí, Jesús, y sé que tú puedes hacer todo. Pero él, en vez de decir eso, calculó. Nuestra iglesia también a veces calculamos. Por ejemplo, desde Corea, antes nos mandaba ayuda financiera para nuestra iglesia, para que crezca, pero solamente por 5 años, porque la iglesia en Corea no nos puede ayudar solo a nosotros, sino tienen que ayudar a todas las iglesias mundialmente. Entonces, cada año también dijeron que van a bajar el soporte 20% cada año. Y después de 5 años dijo que iban a parar de darnos ayuda. Y pasaron 5 años y cada mes nuestra iglesia iba a perder dinero. Iba a perder dinero para poder mantener el edificio y todo. Pero en vez de calcular, lo que hicimos con todos fue dejar la calculadora, ya no calcular sobre los problemas financieros, sino confiamos en las manos de Dios. Y desde entonces, aunque Corea nos dejó de soportar, ahora podemos sobrevivir nosotros mismos. Calculando, solamente van a ver la realidad. Pero si tienen fe, se puede cambiar esa realidad.
Entonces lo que nosotros pensamos fue, está bien que Corea ya no nos soporte, nuestra iglesia en Corea, porque si no nos puede soportar, eso quiere decir que ese dinero se está yendo a países que lo necesita aún más. Entonces, aunque parecía que íbamos a perder dinero, no fue así. Cuando Zorobabel estaba construyendo el templo, Dios mandó distracciones para ver la fe de ellos. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Se sentaron. Si ven en la pantalla, hemos aprendido sobre Zorobabel y todo el pueblo. La vida cristiana de ellos probablemente fue muy bueno porque muchos no querían volver, pero ellos lo hicieron. Muchos no querían dejar su riqueza y todo, y solo los que querían construir el templo llegó. Por eso la verdad que no podemos decirle a estas personas por qué tomaron 16 años para construir el templo. Pero eso tiene sentido porque ellos cuando llegaron no tenían sus casas, no tenían nada. Después de recibir la salvación, primeramente se sentirán muy contentos. Y nos realizamos de que ya somos de Dios y ya tenemos puesto en el cielo. Pero poco a poco, después de semanas, nuestra pasión se enfríe. Por eso hay que saber que claro que después de ser salvo pueden tener alegría, pero si no hay por ejemplo, si no hay distracciones, tienen que saber que cuando quieren vivir para Dios siempre habrá dificultad. Esto es como prueba de Dios. Porque todas las dificultades que nos pasa, Dios nos dio. Veamos Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Hay que meditar bien el camino que han pasado. Versículo 6. Leamos juntos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Por 16 años, ellos trabajaban y ellos
hacían cosas, pero no ganaban mucho. No estaban satisfechos. Aunque se ponían vestidura, no les calentaba. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban enfocándose en construir cosas para su propia vida, no para Dios. Aunque Dios fue quien les ayudó a que se escapen de Babilonia, ellos solamente estaban pensando de cómo podemos ganar más, cómo podemos estar más satisfechos, cómo podemos estar más calientes. Esto se llama disciplina. Si no viven como hijos de Dios, Dios dará castigos. Versículos 7 y 8. Leamos juntos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios le dio la manera para poder la manera de Dios para ellos era que suban al monte y traigan madera y lo cubran. Si vemos en versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Para sus casas ellos lo hacen muy rápido, pero para la casa de Dios no. Ellos aunque hacían tanto no obtenían mucho, pero era porque Dios lo soplaba. Por eso no pueden malentender que, si falto los domingos, si falto los sábados, si falto para mi trabajo, parece que van a ganar más, pero Dios lo puede soplar todo en un solo momento. Por eso, por ejemplo, hay muchos que no hacen diezmos. Nosotros no tenemos tiempos en nuestra iglesia para hacer ofrenda, pero les estaba enseñando esto ayer a los jóvenes para que no malentiendan. Muchos piensan que el diezmo es que 9 de 10 es mío y 1 de 10 es para Dios. Pero el significado del diezmo es que yo en serio acepto y creo que Dios me dio todo. Y como yo creo en eso, puedo dar a Dios un décimo. Un hermano en Corea daba testimonio de que él no estaba pagando diezmos por muchos años y luego un día de repente él perdió tanto dinero por un engaño y cuando él contó todo el precio de los diezmos que no estaba pagando, era mismo precio y sintió que en serio Dios puede quitar cualquier cosa en cualquier momento como castigo.
Por eso si ven a Ageo, aparece en la vida de los israelitas. Por 16 años solamente vivían sin enfocarse en hacer la cosa más importante, construir el templo. Solamente decía, yo no tengo dinero, yo no tengo fuerza, yo siempre tenían excusas y no hacían el trabajo de Dios bien. Veamos, versículo 10. Leamos juntos. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Existen no solo castigos así financieros, sino a veces puede ser que se enfermen. Pueden pasar muchas cosas y no todo significa castigo, pero solamente ustedes mismos sabrán si es testigo o no. Porque a veces Dios nos permite cosas así para que nos enteremos y podamos volver a Él. Versículo 11, leamos juntos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Esto fue el primer mensaje que dio Ageo. Estas son cosas que no son buenas para anunciar a los judíos. Es como decir, ustedes se están enfermando, se están siendo destruidos por sus propias culpas, pero claro que nadie quiere oír eso. Pero Ageo mandaba ese mensaje de todas maneras. Él decía que todas estas plagas vino de Dios. Él mandó este mensaje. Era un mensaje difícil de compartir. A veces los hermanos les dirán cosas que quizás no quieran oír. Quizás le dirán, hermano, no puede vivir de esa manera. Pero todo eso viene por el amor. Solamente escúchenlo tal como Ageo le contaba. Pueden pensar, oh, Dios me mandó a este hermano que me diga las cosas que yo necesito oír aunque no quiera. Veamos. Versículo 12. Veamos juntos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Todos oyeron palabra de Ageo. Quiere decir que ellos oyeron las palabras de Ageo como palabra de Dios, no como su propia opinión. Por ejemplo, no es que, oh, mi pastor me dijo que haga esto, sino es que Dios les pide esto por medio de la Biblia. Los pueblos también entendieron
de que Dios mandó a Ageo para ellos. No es que Ageo es quien daba estas opiniones. Busquemos Tesalonicenses. Tesalonicenses 2:13. Leamos juntos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso, cuando tienen comunión con los hermanos, es bueno que oigan, pensando, quizás Dios me envió a este hermano para que me diga las cosas que debo oír. Porque en serio pueden haber mensajes que Dios les quiere decir. Volvamos a Ageo. Ageo 1:13. Leamos juntos. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Profeta Ageo le decía al pueblo que Dios siempre estará con ellos y que no se tienen que preocupar. En Ageo 1:1, no es que el mensaje de Ageo entró y fue enviado al pueblo desde el principio. Estas son palabras difíciles de oír si no tienen fe. Hay muchos que pueden oír estas cosas y decir, si es así, no voy a ir a la iglesia. Pero por medio de Ageo, Dios primero despertó a los sacerdotes y a los mayores del pueblo. Y luego el pueblo obedeció lo que Ageo le decía y lo tomó como palabra de Dios. Si vemos versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, o sea, 24 de junio, en el segundo año del rey Dario. El corazón es lo que importa. Cuando nuestro corazón no quiere hacer, aunque lo oyamos 100 veces, no lo haremos. Por eso los corazones malos hay que botar. Porque todo viene del corazón. Como tienen el mismo corazón, no cambian por 16 años. Siempre están pobres. Siempre tienen hambre.
¿Por qué su corazón no cambia? Si ven en la pantalla, 24 de junio comenzaron a construir. Y esto era la época más ocupado del año. Pero desde este momento comenzaron a construir. Podían hacer cuando tenían más tiempo, pero lo hicieron en una época más ocupado. Después de oír a Ageo, les tomó un mes para planear. Y cuando ya querían comenzar a construir, era la época más ocupado. Entonces el 24 de junio era temporada de cosecha. Entonces tenían que preparar para fiesta de trompetas. Pero aún en este momento construyeron el templo de Dios. Cuando están ocupados, aún sí pueden vivir sus vidas cristianas. Por eso desde 24 de junio comenzaron a construir. Veamos Ageo 1:8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Jehová dijo que lo haga por madera. No es por oro o bronce, sino madera. Dios decía, no tiene que ser de oro, no tiene que ser de materiales buenos. Si tiene madera, hazlo con madera. Por eso es que el templo de Zorobabel no era tan bonito como primer templo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios les decía, puede ser que el templo que estén construyendo no se vea como el primer templo de oro, pero que no se preocupen. Dios les decía, está bien. Y también le dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aunque el templo no era como el templo primera de oro, Dios dijo que este tendrá más gloria. Comparen, es muy diferente. Pero Dios dijo que el segundo templo tendrá más gloria, porque aquí fue donde entró Jesús. Jesús entró a este templo. Es un honor tan grande. Imaginen que Jesús entra a nuestra iglesia. Sería un honor.
De esa manera, Dios le decía que aunque por ahora parece miserable, Jesús llegará a este lugar. Por ejemplo, nuestra iglesia también. Estamos en un sótano, básicamente. Y estamos tratando de conseguir un edificio de iglesia solo para nosotros, pero nos cuesta mucho. Pero no tenemos que sentirnos miserables, porque aunque desde fuera parece una iglesia pequeña, una iglesia que ni siquiera tiene su propio edificio, Jesús está aquí. Está bien sin oro, está bien sin plata, pero si hay algo que pueden hacer, por ejemplo, si tienen madera, pueden construir con eso. Tenemos que seguir construyendo la iglesia, y construir quiere decir predicación. Y también, aunque una iglesia se construya, hay partes que tenemos que renovar. Entonces podemos renovar por amor. Las personas al principio, hay personas extraños, hay personas que no conocemos, pero cuando comenzamos a amarlos, podemos estar juntos. Por eso hay que predicar externamente y también seguir renovando la iglesia. Si hay problemas que ven, ya es tiempo de renovarlo. Lo único que nosotros tenemos es el amor que recibimos de Dios. Y con ese amor nosotros aceptamos, nosotros perdonamos. Y así podemos crear casa de Dios que sea muy fuerte. Aunque no construyan sus casas muy grandes, muy bonitos, al pasar del tiempo verá que cambiará. Porque Dios nos recompensa. Por último, veamos San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero hay que buscar el reino de Dios. Seguir predicando, seguir amando entre unos a otros. De esta manera, todo lo demás Dios añadirá. Todo de comer, de vestir, no les faltará nada. Entonces, por la oración vamos a acabar. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Estamos construyendo tu iglesia con los hermanos y hermanas amados. Aunque hay distracciones, aunque hay dificultades, confiamos en ti y queremos hacer lo mejor posible. Y tú dijiste que amemos a unos a otros. Ayúdanos para que seamos unos por tu palabra. Todo te lo pedimos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.